Bueno, siguiendo con la parte 2 de lo que es las plagas de cultivo de maíz y de sorgo, lo que vamos a ver en esta segunda parte es las plagas que nos quedaron, es decir, gusano cogollero, barrenador de la caña y oruga de la espiga. Yo diría que estos insectos son considerados las plagas principales, tanto del cultivo como de maíz, como del cultivo de sorgo en nuestra zona. Son casi todos los años, por una u otra de estas plagas es afectado a los cultivos. Empecemos hablando del gusano cogollero. Pertenece al orden Lepidoptera, familia Noctuide. Comúnmente lo llamamos oruga militar tardía o gusano cogollero del maíz. Esto se debe a que su nombre de oruga militar tardía era porque cuando se alimenta lo hace como si fuera con un frente de ataque. Científicamente es Spodoptera frugiparda, es una polilla nocturna, ¿sí? Podemos ver que el macho se diferencia de la hembra básicamente por la presencia de estas máculas más claras en sus alas anteriores. En cuanto a la larva, es típica de los lepidópteros, es una larva de tipo eruciforme. Recuerda que tenían 3 pares de patas torácicos y 5 o menos espipedios, falsas patas abdominales. Esta larva pasa por diferentes estadios larvales, y cuando alcanzan los últimos estadios larvales se puede identificar a través de la presencia de una sutura en forma de Y invertida. Aquí se ve un poco más, es muy característica para identificar la larva. En los estados juveniles o en los primeros estadios larvales, una de las formas también de identificar la larva es a través de estas pináculas que ubicamos en el último segmento abdominal. Si prestamos atención, fíjense que en los segmentos anteriores, las dos pináculas anteriores se encuentran más cerca que las pináculas traseras, mientras que en el último segmento, las 4 puntos negros o pináculas se encuentran a igual distancia. Arriba de estas pináculas se insertan setas o pelos. O sea que la forma de identificar esta larva básicamente es por la sutura esta en forma de Y invertida y por estos 4 puntos en el último segmento abdominal. ¿Sí? Los colores no, porque es una larva que presenta variación en los colores. Puede haber más oscura, más clara. Bien. El adulto coloca los huevos agrupados principalmente en el haz de las hojas superiores, pero también lo podemos llegar a encontrar en el envés de las hojas inferiores. Coloca entre 50 a 150 huevos por hembras, vale, después de dicha hembra de colocar los huevos los recubre con pelos o setas que saca de su abdomen. A medida que van eclosionando las larvas, se encuentran agrupadas. Los primeros estadios larvales se encuentran bien agrupados y luego empiezan a dispersarse. Pasa por 6 estadios larvales, tiene de 2 a 3 generaciones por año en nuestra zona. Si nosotros nos vamos más hacia el norte, mejor Chaco, podemos llegar a tener hasta 7 u 8 generaciones en el año, y si nos vamos a Brasil, hasta 10 generaciones por año. ¿Sí? En nuestra zona tiene de 2 a 3 generaciones por año, se da tarde, empiezan a aparecer casi en los primeros días de enero, ¿sí? Y el invierno lo pasan como pupa en el suelo, ¿sí? Es una pupa de tipo crisálida que es característica de los lepidópteros. ¿Cuáles son los daños que generan? Se alimentan de hojas, ¿sí? Se lo denomina cogollero porque el daño más grande lo hace en el cogollo de las plantas, tanto de maíz como de sorgo, ¿sí? Pero las larvas de primer estadio lo que hacen son perforaciones en forma de ventanas, ¿sí? De las hojas que van emergiendo del cogollo. Entonces, los 2 primeros estadios larvales hacen este raspado de la epidermis de la hoja, dejando, ¿sí? Una membrana. Es muy característico. A medida que esa larva pasa a los estadios 3, 4, 5 y 6, va aumentando el daño y empieza a consumir el área foliar completa. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de otra plaga que afectaba el cultivo de maíz y sorgo, que era Dichelot furcatus, que era esta la chinche de los cuernos? Y que yo le decía que lo íbamos a estar comparando con Spodoptera, ya que las dos generan una línea de orificios. La diferencia está en que estos orificios son más elípticos y presentan un halo amarillo, debido a que, como el aparato bucal de la chincha es un picador suctor, al introducir su aparato para succionar saliva, inyecta toxinas que generan esta necrosis de tejidos. Mientras que en el caso de Spodoptera frugiperda,
como el aparato bucal de la larva, ¿sí?, es un masticador, lo que hace es atravesar las hojas, y como estas se encuentran en el cogollo, acuérdense que dentro del cogollo del maíz las hojas se encuentran envueltas, ¿sí?, hace estos orificios que cuando empieza a desplegar la hoja, ¿sí?, no va a tener no se van a estirar como en el caso de la chinche, ¿sí? Acá en este caso se debe a que el árbol era más grande y lo que hizo fue consumir más. Pero no es que ese orificio se va a agrandar en comparación de lo que es por ahí el daño de una chinche. Entonces, los daños en el cogollero, como decimos, esas larvas de primer estadio hacen daños, son superficiales en la lámina. A medida que va pasando por estadios, se va dirigiendo hacia el cogollo, en donde comienza a alimentarse. Esta larva se alimenta hacia abajo, o sea, opuesto a la dirección de crecimiento del ápice, por lo que es muy común que nosotros las encontremos metidas. Si nosotros rompemos el cogollo, esa planta de sorgo de maíz, vamos a encontrar la larva metida y atrás tapada con un cartucho o protegido un cartucho de acerrín, lo que ustedes ven acá, es de las mismas heces que ella va liberando. Bueno, la presencia de estas heces es lo que afecta principalmente el control de esta plaga. ¿Sí? Como tiene hábitos caníbales, es muy común que encontremos una sola larva por planta, ¿sí?, cuando estamos ya en los últimos estadios larvales. En el estadio 5 o 6 ya vamos a encontrar una sola por planta. Bien, se la ha encontrado también haciendo daños o barrenando tallos. También se la ha encontrado haciendo daños en espiga. Ya vamos a ver más adelante otra plaga que es característico que afecta a la espiga del maíz, pero se la diferencia con respecto a Spodoptera por la forma en cómo ingresa esa espiga. En el caso de Spodoptera es común encontrar un orificio al costado de la espiga en donde ingresa y comienza a alimentarse de esos granos, a diferencia de la otra plaga que ingresa desde la parte de arriba. Bien, ¿cómo se monitorea? Bien, se determina el número de plantas con daño. Siempre que ustedes tengan que hacer un monitoreo, la recomendación es siempre la misma. Yo tengo que planificar un diseño de muestreo, es decir, en X, en W o en B corta. En cada unidad de muestreo, en este caso voy a tomar 10 plantas sobre la hilera y sobre ella voy a determinar el porcentaje de plantas con daño y orugas presentes. Pero no solamente se va a definir el número de daños, sino que vamos a tratar no solamente el porcentaje de planta con daño, sino también que se va a definir tipo de daño, grado de daño. Esto que está aquí abajo era un trabajo hecho por el INTA en donde recomendaban, de acuerdo a la superficie, más o menos la cantidad de estaciones de muestreo. Yo siempre todo le hago la misma recomendación. Si yo tengo que salir del lote, lo tengo que hacer en forma convencida. Y fui a un lote de 30 hectáreas, hice 6 muestras y salí convencido porque no había nada, está bien. Ahora, si me quedaron dudas de qué decisión voy a tomar, si tengo que controlar o no controlar la plaga, lo ideal es que hagan más muestras, porque con eso ustedes van a achicar el error. Esto es algo de referencia, un lote de 50 hectáreas más o menos unas 12 estaciones de muestreo. Entonces, van a plantear un diseño en X, ¿sí? Si voy a obtener que el lote es más de 50, haré unas 6 estaciones de muestreo así y unas 6 estaciones de muestreo así. ¿Ah? Esto es para que se entienda, pero si ustedes no están convencidos de la toma de decisión que va a tener que hacer, la recomendación, hagan más muestreos y con eso van a poder achicar el error. Bien, ¿cuál es la etapa susceptible, llamamos susceptible para poder, o la etapa que va a ser afectado el cultivo por esta plaga? Desde emergencia hasta B8. A partir de B8, debido a que el crecimiento o la tasa de desarrollo del ápice, la elongación del ápice es rápida, alta, hace que la expulse a la larva de dentro del cogollo. Por eso empiezan a observarse daños en panoja, en hojas inferiores, y después también suelen observarse daños en espiga, pero ya no en el cogollo. Entonces, si la etapa susceptible es desde emergencia hasta B8, entonces el monitoreo que vamos a tener que hacer nosotros es en esas etapas. ¿Qué vamos a determinar? ¿Sí? No solamente el porcentaje de plantas que van a estar con daño, sino el grado de daño que va a tener esa planta. ¿Y por qué? Eso lo determinamos a través de la escala de Davis.
en donde es una escala que consta de 9 grados, que lo vamos a ver ahora, y que nos va a ir diciendo el tipo de daño que se está generando en la hoja. Yo lo voy a poder asociar con el tamaño de larva. Por ejemplo, la escala esta de Davis considera como niveles bajos el 1, el 2 y el 3, en donde podemos encontrar ventanitas en donde se raspa la epidermis, ¿sí? Quedan esas ventanas cubiertas por algún tejido vegetal, las lúcidas, y ese tipo de daños son hechos por larvas entre L1 y L3, es decir, larvas de estadio 1 y estadio 3. Ya en un nivel medio, hablamos del grado 4, 5, 6, como podemos observar, ya esos daños son más alargados, siguen manteniendo la membrana, pero comienzan a observarse ya en el grado 5 y 6 consumo total de esa hoja, de esa área, ya desaparecen esas ventanas translúcidas. Entonces, este grado medio es el que nosotros tenemos que registrar en nuestro muestreo, porque es el que nos va a determinar si nosotros tenemos que hacer el control o no. ¿A qué se debe? Principalmente a que cuando hacemos el muestreo encontramos grados menores, 1, 2, 3, hasta 4, significa que la larva se encuentra todavía sobre la lámina de la hoja, no ingresó el cogollo. Mientras que si ya encontramos daño 6, 7, 8 y 9 de Davis, lo que podemos observar es que las plantas ya generan una defoliación, las larvas generan una defoliación en la planta, que hacen que empiece a ingresar dentro del cogollo. Aquí, en estos casos, los daños son mayores y se hace muy difícil de controlarlo, dado que lo que veíamos anteriormente, empieza a generar con ese acerrín detrás de la larva que impide el ingreso de los insecticidas. Entonces recuerden siempre que nosotros cuando monitoreemos, este es el grado que tenemos que tener en cuenta para tomar decisión. Entonces, ¿qué hago? Voy al lote, reviso 50 plantas sobre la hilera, o puedo agarrar estaciones muestreo, como dijimos anteriormente, de 10 plantas, 10 plantas dentro de una hilera, vamos a otra estación, plantamos 10 plantas más, y ahí vamos a determinar el porcentaje de plantas con daño, ¿sí? ¿Con qué grado de daño? Y el número de orugas presentes. Entonces, si cultivo desde emergencia hasta B4, decimos que vamos a considerar entre un 15 y un 20% de plantas con daño de grado 5, mientras que entre B4 y B8, entre 7 a 10 plantas. Esto quiere decir que si yo tengo entre 7 a 10 plantas con un grado de daño superior a 5 superior, voy a tener que estar haciendo algún tipo de control. Veamos un ejemplo. Yo hago una estación de muestreo y tengo estos datos, 10 plantas, y en cada planta fui anotando el grado de daño. Lo que podemos ver es que, por ejemplo, en este caso, ¿sí? El 20%, tenemos un 20%, ¿sí?, de plantas con un nivel de grado 5, perdón, 3 o por encima del rango de Davis, que es 5. Este nivel 3 es porque hay otras escalas que utilizan menos grados, en vez de tener 9 grados, tienen 5 grados, entonces por eso está el nivel 3, pero en realidad en el caso de utilizar la tabla de Davis es usar el grado 5. ¿Sí? Por encima de él, nosotros ya tendríamos que estar haciendo una pulverización adicional. ¿Qué podemos hacer también? El seguimiento de adultos. ¿Cómo lo hacemos? A través de trampas de feromonas. Estas trampas de feromonas se caracteriza porque es la feromona, primero y principal, son sustancias químicas sintetizadas por la hembra para atraer los machos. Entonces, ¿estas trampas en qué consisten? En una feromona sintetizada químicamente, artificialmente. Esto se coloca a través de esta trampa, que lo que hace es, por estas endijas, ¿sí?, se coloca dentro del dispositivo que trae la feromona, que es este azul que tenemos aquí. Entonces, los machos atraídos por esta feromona van a entrar en esta cajita. Al entrar en contacto con el agua, esta es una mezcla de agua, detergente y aceite, para evitar que se evapore. Al entrar en contacto van a quedar retenidos ahí. Y lo que hacemos nosotros es el recuento. ¿Para qué nos sirve esto? Para determinar los picos poblacionales. Entonces, fíjense, en esta campaña 2015-2016, tuvimos un pico poblacional de adultos el 11 del 1. Quiere decir que estos adultos que aparecieron aquí
mayormente pueden haber venido del norte. Esta es una especie que suele venir bajando del norte hacia nuestra zona. ¿Por qué? Porque las que pasan el invierno aquí es muy baja la población, la densidad. Los mayores números vienen del norte. Entonces, un maíz cultivado, un sembrado, un maíz de diciembre, como sabemos hacer en nuestra zona, a esta época, en 25 va a estar en 4 hojas, entre 4 y 6 hojas, o sea que van a ser más afectados los maíces de primera que los maíces de segunda en nuestra zona. Fíjense, hubiéramos sembrado un 14 de septiembre, ¿ah? Llegado a mediados de diciembre, que también tendría entre 4 y 6 hojas, un poquito más grande, un maíz de primera, estaríamos controlando, no tendríamos problemas. ¿Ah? Bien, entonces, para eso nos sirve esta trampa de feromonas. Otro lepidóptero que es importante en el cultivo de maíz pertenece a la familia Crambidae. Es el gusano barrenador de la caña. El nombre científico es Diatraea sacharalis. La descripción es una polilla también muy chiquitita, bien característicos los palpos labiales, que son bien largos y rectos hacia adelante. La larva es de color clara, con estas máculas de color más castañas. ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Qué hace esta Diatraea? Aparece en los cultivos de maíz, coloca los huevos. ¿Cómo son los huevos? Es fundamental. Es la única especie que le podemos decir que podemos identificar al adulto por los huevos, porque es la única que los coloca en forma de escama de pescado. ¿Sí? Nosotros estamos viendo aquí adentro, la cabeza, esto oscuro, negrito, es la cabeza de la larva, el cuerpo es amarillo. Entonces, prefiere colocar, ¿sí?, los huevos en la parte inferior o media de la planta. Puede colocar casi alrededor de 100 huevos, y una vez que esas larvas empiezan a eclosionar, se empiezan a desparramar o dispersar en las plantas, y luego adquieren esas máculas más oscuras, ¿sí?, ya en los últimos estadios larvales. Suele tener en nuestra zona de 3 a 4 generaciones por año. Quiere decir, va a pasar de huevo a adulto, huevo a adulto, huevo a adulto, y 4 veces en nuestra región. Esta era una de las plagas principales que tenía el cultivo de maíz en nuestra zona, con la aparición de los nuevos híbridos o de los híbridos con eventos biotecnológicos. Es una de las plagas que hasta la actualidad se controla muy bien. No así en el caso de la que vimos anteriormente, que es Spodoptera frugiparda, en donde ya hay bastante resistencia con respecto a los eventos. Como bien dijimos, coloca los huevos en forma de escama de pescado. Y lo que es fundamental para el monitoreo es la coloración que presenten esos huevos. Es decir, yo puedo monitorear cuando están en este color claro, luego va a ir pasando un color amarillo, y cuando yo ya los encuentro en color anaranjado tengo que tomar medidas, porque si yo llego a monitorear y esta ovipostura yo la encuentro así, ya no nos sirve el monitoreo porque el daño ya va a estar hecho. ¿Tá? Bien, veamos entonces qué es lo que hace. Una vez que coloca los huevos, las primeras generaciones que aparecen en octubre, noviembre y diciembre van a afectar principalmente lo que son las hojas envainadas y se van a dirigir, ¿sí?, a la base de los tallos donde se van a introducir. Las larvas de segunda generación van a aparecer más o menos en marzo, abril, se introducen en las axilas de las hojas, afectando los meristemas de crecimiento. Entonces podemos encontrarlo aquí, en la base de las espigas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es donde generan los mayores daños? La larva, ¿qué hace? Empupa dentro de esa caña, una pupa de tipo crisálida, característico de los lepidópteros, y luego lo que es la tercera generación, que ya sea febrero, marzo, abril, barrenan la caña hacia abajo y allí pasan el invierno. ¿Dónde? Metida dentro de los estocones. Entonces, esta larva pasa el invierno así, llegada la primavera, empupa y ya empiezan a emerger los adultos de esa primera generación en octubre. ¿Sí? ¿Qué daño genera esta plaga? Principalmente hablamos de 2 daños. Un daño directo, ¿sí?, o fisiológico,
es el disminuir el flujo de agua y de nutrientes, porque al perforar la caña afecta el flujo de agua y nutrientes. Y hay un daño secundario o de tipo mecánico que va a consistir en las fracturas de tallo y caída de espiga, debido a que como queda debilitado el tallo, y la presencia de vientos en nuestra zona hace que las plantas se caigan. Y en el caso de las espigas, cuando se insertan en la base de las espigas, hace que cuando éstas sean cosechadas por el cabezal de la cosechadora, al ser tocados pueden desprenderse y también es una pérdida. ¿Cómo monitoreamos? Bueno, a diferencia de lo que veíamos en Spodoptera, este es un adulto que sí cae en la trampa de luz. Existen sistemas de alertas regionales en donde se los monitorean. Nosotros acá en la facultad tenemos un sistema de monitoreo asociado a lo que hace el INTA, en donde hay una trampa donde nosotros semanalmente se hacen las capturas y los recuentos. Con esa información a mí me está dando una idea, fíjense, por ejemplo, que los picos más grandes aquí se dieron el 2 de diciembre. ¿tá? O sea que podemos ver que un maíz de primera puede ser afectado por esta plaga, porque va a estar floreciendo en esa época, al igual que los maíces de segunda. Bien. Entonces, ¿cómo se monitoreaba? También 4 a 6 estaciones de muestreo por lote, o si hacen falta más, son más. Lo que hago es observar en cada estación 10 plantas al azar y voy a determinar la presencia y el color de la ovipostura. ¿En qué parte? En el tercio medio inferior de la planta. ¿Cómo tengo que tomar la decisión? Si el 10% de las plantas presentan oviposturas, ¿de qué? De color anaranjado, ¿sí? En el caso del maíz pisincayo el porcentaje es menos. Yo a los 6-7 días tengo que estar pensando en hacer un control. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy monitoreo. Encuentro ovipostura clara, vuelvo a los 2 o 3 días. ¿sí? Encuentro las oviposturas ya de color naranja, aviso ¿sí? al aplicador que de acá a 6 días tienen que estar viniendo. ¿Por qué? Porque es el tiempo en que va a tardar en empezar a eclosionar estas larvas, entonces se van a comenzar a mover, pero la dispersión es baja y van a estar sobre la lámina, por lo cual vamos a poderlo controlar más fácil. ¿sí? Bien. Otra plaga importante es el Helicobacter pacea, la isoca de la espiga del maíz. Se caracteriza porque coloca los huevos aquí donde es la barba del choclo. El adulto, si lo tuviéramos que diferenciar, presenta esta mancha rectiforme. Fíjense que es como un riñoncito. Es muy característico. Estas polillas son todas muy parecidas. ¿sí? Y otra característica suele ser esta franja oscura en el ala posterior con parte más clara, pero bueno, es una forma de reconocerlo. Básicamente estas polillas son muy difíciles por ahí de identificar, cuesta tiempo. Bueno, como característica coloca esos huevos en forma aislada en las barbas del choclo, fíjense que tienen forma estriada como si fuera una mandarina, luego emerge la larva, lo que hace es introducirse dentro de la espiga y empieza a adquirir estos colores que vemos aquí, ¿sí? Diferentes franjas de colores marrones claritos, ¿sí? que es muy característico de Helicobacter pacea. La pupa es de tipo crisálida como todos los lepidópteras. Los daños directos básicamente lo que hace, entonces esa larva, el primer y segundo estadio, lo que hace es alimentarse de los estigmas, luego se introduce y ya comienza a alimentarse de los granos y adquiere ya esta coloración, bien característica. Entonces, las larvas ya de tercer, cuarto y quinto, como veíamos anteriormente, el daño que hace es alimentarse de los granos que se encuentran en la parte superior de la espiga. ¿sí? Bien. El mayor impacto siempre se está observando en siembras tardías más que en siembras tempranas. Y vamos a hacer un resumen, no de las plagas que vinimos viendo, porque como le dije anteriormente, todas las plagas que yo por ahí nombro para maíz hasta ahora tienen el mismo comportamiento en sorgo. ¿sí? El mismo comportamiento, la misma forma de monitorear. Bien, pero aquí las que vamos a nombrar son algunas plagas que son más características de sorgo, no lo afectan tanto al maíz. Por ejemplo, el Astilotro maculato, es de un coleóptero, familia Meliridae, o Malachide, también lo pueden tener ustedes, es polenófago.
pero se los ha observado muchas veces en las cabeceras alimentándose de granos pastosos, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, al alimentarse del polen no generan daño porque no se van a formar lo mismo los granos porque la cantidad de polen que se genera. El caso del sorgo que se lo ha observado alimentándose de grano lechoso ha sido básicamente en cabeceras, ¿sí? Lo que no ha requerido hacerse control ni nada por el estilo. Pero bueno, era muy característico ver el daño que hacían, a diferencia de otras plagas que vamos a ver antes, porque decimos que es en forma de un matecito, o sea, lo que hace consume interiormente y es como que queda un mate, un huequito. Pero te las nombro, no es una plaga importante, pero la podemos llegar a encontrar en el cultivo del sorgo, ¿no? Bien, la que sí es importante y es una de las principales plagas del cultivo de sorgo, pero que no afecta el cultivo de maíz, es dentro de los dípteras, familia Cecidomidae. Aquí tenemos Diplosis sorgícola o comúnmente Contariña sorgícola, que es la mosquita del sorgo. Es un díptera muy pequeñito, fíjense los que son las anteras de esta flor para que ustedes vean los tamaños que tienen. ¿Qué hace el adulto? Coloca los huevos, entre 50 a 100 huevos, fíjense, en 10 a 20 horas, entre las glumas y las glumelas, ¿no?, de esa panoja del sorgo. A los 2 días eclosiona la larva, ¿y qué hace esa larva? ¿Comienza a alimentarse de los granos? No, comienza a alimentarse del ovario. ¿Ah? Por eso no llega a haber formación de granos. Luego en pupa y a los 4 días aparece el adulto. ¿Sí? Se dice que completa el ciclo entre los 14 y los 19 días. Fíjense lo que hablábamos, es muy, muy chiquitito el tamaño que tiene. Entonces aquí tenemos una larva y es el adulto. Tiene ese color naranja característico. Después eso nos va a ayudar en el tema del monitoreo. Pero tiene que quedar claro que no se alimentan de granos. Lo que hacen cuando está el sorgo en floración, viene el adulto, coloca los huevos entre los glúmeros y los glumelas, la larva se va a alimentar de los ovarios y lo que vamos a observar es esto, ¿sí? Muchas veces lo confunden con procesos con problemas de polinización o problemas genéticos, y en realidad fueron daños causados por la mosquita del sorgo. Entonces recuerden bien esto, no hay formación de grano, consume el ovario. ¿Cómo se monitorea? Bueno, cuando uno observa que el 90% de las panojas emergidas de la hoja bandera y el 10% de las plantas están florecidas en el tercio superior. Ustedes recuerden que el sorgo, cuando lo vean o lo estudien, florece de arriba hacia abajo y llena de abajo hacia arriba. Entonces, ¿cuándo tengo que monitorear? Cuando yo veo que hay un 90% ya de las panojas está emergida y solo el 10% tiene el tercio superior florecido. ¿A qué hora tengo que ir? Entre las 9 y las 11 horas de la mañana, dice que es el periodo de mayor actividad. ¿Cómo se hace el monitoreo? Como lo ven aquí en la foto. Se puede hacer de dos formas. Una es colocando un trapo blanco y golpeando la panoja, apretando la panoja, ¿sí? Entonces yo abro ese trapo blanco y voy a encontrar puntos naranjas que equivalen a larvas o adultos, ¿sí? O la otra también que se suele hacer es colocar una bolsita transparente, agitar la panoja y tratar de contar la presencia de mosquitas por panoja. El nivel de daño económico se determina por mosquita por panoja. Y los números, o sea, la cantidad de mosquitas es muy bajo. Les puedo decir que es entre 1 a 2 mosquitas por panoja, ¿no? Entonces, esa es la forma que se monitorea mosquita del sorgo, ¿no? Es ir con un trapo húmedo, puedo pasarlo de abajo hacia arriba, o poner una bolsa blanca o una bolsa transparente, apretar y ahí hacer el recuento de esas manchas naranjas. Era lo que le decía anteriormente, ya que la larva y el adulto tienen esa coloración naranja, nos permite mejorar el monitoreo. Y otras plagas que pueden llegar a atacar a tanto el cultivo de maíz como sorgo, ¿sí?, mayormente la vamos a encontrar haciendo daños
en el sorgo pertenecen al filium Chordata, ¿sí? Acuérdense que aquello que se caracteriza por tener una columna dorsal, columna vertebral dorsal. Y aquí teníamos a las palomas torcasa, ¿sí? Pedania auriculata, o las cotorras o catita, Mioptita monachus, que se las nombro, son importantes los cultivos, sí, no entra parte del estudio que nosotros tenemos, que son el filium artrópoda, pero sí se los nombramos como filios importantes. ¿Cuáles son los daños que generan? Y bueno, en los cultivos de sorgo lo que hacen principalmente es consumir granos, ¿sí? Observando, fíjense, empiezan a quedar las cápsulas vacías. Ahí vamos a ver la otra imagen. Se asientan sobre la panoja, se consumen los granos y destruyen también la panoja. Fíjense, este es un daño muy característico por ahí de las cotorras, ¿sí? Este es un daño más característico por ahí de palomas, observar faltantes de grano. ¿Y cómo diferencio uno del otro? Bien, en el caso de la paloma, lo que hace es extraer el grano, por eso quedan las glumas y las glumelas donde estaba ese grano. ¿Sí? Fíjense aquí la foto. Mientras que por ahí las catas, como la presión que ejercen con el pico es mayor que el de una paloma, lo que pueden llegar es un grano partido. ¿Sí? Entonces fíjense aquí, un daño más característico de las cotorras. Son plagas importantes, el cultivo de sorgo se dejó de hacer mucho también por el tema de la paloma, al igual que otros cultivos, como van a ver por ahí, como el tema del girasol. Las cotorras, al igual que lo que hacen aquí en una paranja de sorgo, también pueden hacer daño en el maíz, pero lo que se observa es que siempre hacen en los primeros uno o dos surcos de la cabecera. Adentro del lote no se observan daños y lo que suelen hacer es muy similar a esto, sacar parte del grano para alimentarse. Podemos tener ataques muy grandes. Como estrategia siempre se usaban el secado químico o el empleo de repelentes, eso que nos permitía adelantar la cosecha, no pasar mucho tiempo el cultivo secándose, cuanto más tiempo más daño por paloma y pájaro tenía. Bien, con esto damos por terminado lo que son plagas del cultivo de sorgo y de maíz. Siempre lo mismo, cualquier duda, en mi email me consultan. Lo que hemos tratado de ver aquí, en esta tanto la parte 1 como 2, van a ver que principalmente toda la parte 1 fueron plagas comunes, o sea que vamos a seguir viendo en otros cultivos, mientras que en esta parte 2 son ya cultivos, plagas más específicas del cultivo de maíz y que son las que más afectan el tema de la producción. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias por la atención y cualquier duda me consulta. Nos vemos. Estén bien.